última es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí con toda la actualidad en Dame el Poder, como desde hace 16 años. Hoy con uno de los empresarios más prestigiosos y más queridos del país, Martín Cabrales, y un analista de impuestos, experto, Santiago Sáenz Valiente, porque una de las estrategias para tratar de salir de esta situación del próximo gobierno seguramente va a ser, sobre todo de la oposición, aumentar los impuestos. Pero de eso vamos a hablar después. Mucha gente está muy preocupada con ese tema. Después de las PASO hay una ola de excarcelaciones. Es breve mi comentario, pero no quería dejar de hacer esta reflexión, porque en este programa, en estos 16 años, si hay algo que hemos hecho es hablar a favor de la justicia, a favor de la República, de la división de poderes y demás. Y es muy sugestivo, todo el mundo lo dice, Voz Populi, no es que lo digo yo, que de repente los mismos jueces, los mismos camaristas, los mismos fiscales cambiaron de opinión y lo que en un momento estaba bien ahora de repente está mal. Como yo les decía, el orden es fundamental, el orden establecido, que no quede todo patas para arriba de un día para el otro porque confunde y genera mucha incertidumbre. Y más allá de la teoría y de la estrategia que tiene que ver con las prisiones preventivas por un fallo de Ursun, por el cual la gente que estaba presa sale en libertad, y eso por supuesto es discutible, y no vamos a entrar en temas estrictamente jurídicos, porque lo que antes estaba bien, o sea, las prisiones preventivas para que no se fuguen o que podían entorpecer la investigación, ese criterio cambió de repente después de las elecciones y a tono, qué casualidad, con lo que piensa el candidato que probablemente sea presidente, Alberto Fernández, de que no debería haber sido así. Yo lo que digo es que lo peor que puede haber es que haya impunidad. Las causas de corrupción tienen que continuar. Esta incertidumbre no le hace bien a la justicia. La lucha contra la corrupción es fundamental. No voy a decir si es más importante la justicia que es combatir la pobreza, porque la realidad es que son dos cosas totalmente distintas. Hay que combatirla, la pobreza. Es una vergüenza que estemos en esta situación, y aclaro que esta pobreza estructural está también en el gobierno pasado, de Cristina Fernández de Kirchner, y en esta oportunidad se aumentó. Pero el tema de la justicia es fundamental, la división de poderes, porque es el poder que controla, que vela por la constitucionalidad de los actos de gobierno, que limita, y que sin justicia no hay paz social, no hay orden, y sin paz la pobreza se perpetúa. Los capitales, además, y las inversiones que se necesitan para sacar a la gente de la pobreza no invierten en un país donde no se respeta la propiedad privada y al individuo y los derechos, donde no hay justicia. Por eso todo tiene que ver con todo. Yo me pregunto en qué medida los jueces entendieron que esta elección y este voto era no solamente porque quieren más plata en el bolsillo a la gente y tienen razón de estar mejor, sino que capaz que interpretaron que hay un aval a la impunidad, un indulto, cuando en realidad quizás no es así. Sería bueno hacer un plebiscito, ¿no? Para ver qué es lo que opina la gente, porque dudo de que estén de acuerdo con eso. Y cuando no hay justicia, las inversiones que puede llegar a haber son aquellas oscuras que permiten el lavado de dinero, el lavado de activos o el lavado de narcotráfico con total impunidad. O sea, que es un terreno en el cual sería mejor no entrar. Después de la pausa, los invitados. San Isidro, hay municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Aquí estamos. Gracias por venir, Martín Cabrales. No, muchas gracias. Un lujo. Un placer. Y premiado fuiste también como empresario. Bueno, realmente estuviste en la UIA con Alberto Fernández y además con todos los empresarios del sector. Y nada, ¿cuál es la impresión que tenés en cuanto a lo que pueden llegar a conseguir de positivo para salir de este pozo? Bueno, hablemos de lo positivo. Yo creo que tanto gane Alberto como si gana Mauricio Macri, la continuidad del gobierno, un gobierno nuevo, cual fuese, yo estoy de acuerdo con una mesa de consenso, con una mesa de diálogo, donde participen los distintos sectores de la sociedad. Por un lado, los empresarios, medianos, grandes, todos representados, la iglesia, los gremios representando a los trabajadores,
las distintas instituciones sociales, porque yo creo que de esto se sale a través del consenso. Tiene que estar gobierno y oposición. Por un lado, ver los temas urgentes, que desde ya es el hambre, la pobreza, la falta de trabajo, y por otro lado, tener 4 o 5 puntos que se lleguen a un acuerdo para tener medidas, para tener una visión de mediano y largo plazo, digamos de mediano plazo, políticas de Estado que continúen a través de los gobiernos. Y en eso hay que tomar 4 o 5 medidas, 4 o 5 puntos, para hacer foco en esos puntos y realmente ser concreto en esa visión de un país que sea previsible. Bueno, una de las frases que escuché de Cristina Fernández de Kirchner hace ya casi un mes, iban a discutir el tema de la formación de precios y los márgenes de ganancias, que había que sentarse a discutir. Y la verdad es que eso a mí por lo menos me dejó pensando que quizás los empresarios iban a estar un poco preocupados con eso. Bueno, el tema precios seguramente se discuta, pero si se toca mal el tema precios aislado como una cuestión única, precios y salarios, yo creo que si bien es lo urgente de pronto en algunas cosas, no es la solución, porque ahí tenemos que ver realmente quiénes son los formadores de precios, ver el tema impositivo, que después lo va a hablar Sanz Valiente, que es un especialista en eso, ver el tema laboral, es decir, hay que ver las distintas aristas que tienen los problemas, no es solamente el tema precios y salarios. En eso creo que el gobierno es consciente y que los Fernández también, ahí se necesita la solución y se requiere el consenso, como hablábamos, de todos los sectores. Hoy en día la presión tributaria que tenemos los empresarios, sobre todo las pymes, y todos, es muy grande. En un alimento, cuando un consumidor va a pagar un alimento, más del 50% que está pagando son impuestos. Es decir, que uno puede ser competitivo dentro de la fábrica. Ahora, cuando salís de la fábrica, de la puerta de la fábrica para adelante, tenés un montón de impuestos, tasas que no son impuestos, pero terminan siendo impuestos. 160 y pico creo que son cuando pasás de una municipalidad a la otra entre tasas e impuestos. Entonces, realmente la formación de precios, decir que el empresario es el único formador de precios, no es real. También hablamos de exportación. Exportación, abrir un mercado. No estoy hablando de exportar un commodity, pero cuando estás exportando un producto terminado con valor agregado, que es lo que da mano de obra a la gente, es muy difícil ir a abrir mercados. Si uno se apalanca en el mercado interno. En eso creo que son conscientes los políticos que tenemos que también volver a un mercado interno más fuerte para exportar y fomentar las exportaciones. Vos tenés contacto con todos los empresarios y hubo una serie de frases y de hechos poco felices que deben haber hecho ruido a más de uno, que no son las de Alberto Fernández, pero sí de los que mucha gente que está en ese frente, que hablaron de reforma agraria, hablaron de expropiaciones de campos de más de 5.000 hectáreas, hablaron de un montón de cosas, claro. Eso me parece que atrasa, que no es para la Argentina de ahora. Aparte es un país muy presidencialista, si gana Alberto es Alberto, él no ha salido a apoyar esas frases y el peronismo en su conjunto nunca sale a apoyar el tema de expropiación y de todo lo que escuchamos, que me parece que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo los argentinos. El tema de margen, vos me hablabas, hoy realmente el margen que tenemos las empresas, y muchas empresas estamos con margen cero o muchísimas están trabajando en rojo, adelantando vacaciones, es decir, no es culpa de un gobierno, no es culpa tampoco de este gobierno. Bueno, lo leemos, sí, y empresas que cierran, pymes que cierran, hoy salió una de estos días o muchas, no sé, porque es conocido el producto cuando éramos chicos, pero yo creo que no es un problema de un gobierno, yo creo que es un problema de arrastre en Argentina, no le podemos echar la culpa todo a Macri tampoco ahora. Yo creo que es porque no nos sentamos a discutir los distintos sectores o no llegamos a un consenso. Entonces, hasta que no tengamos políticas previsibles. Se habla del precio del dólar. ¿Cuál es el precio que tendría que...? Y según al sector que le preguntes, un sector importador va a querer tener un dólar más barato, un sector exportador va a querer tener un dólar más caro, pero lo que pedimos todos que es previsibilidad en el tipo de cambio para poder hacer tu plan de negocios y pensar en qué voy a invertir, cómo voy a invertir. 40% de la gente está trabajando fuera de
fuera del sistema. ¿Cómo vamos a incorporar ese 40% de las personas dentro del sistema? No es que se necesite una reforma laboral total, pero hay que discutir sector por sector y ver cómo esa gente, no hablar de los derechos adquiridos, pero sí hablar a futuro, y cómo la gente joven consigue trabajo. Bueno, son temas que realmente hacen a la Argentina de lo que va a ser en estos años y que nos va a poner en el mundo. Cerebro, los tratados internacionales, pero si no tenés el marco para poder competir, es lo mismo que no firmar nada. Bueno, muchos de los que están como empresarios son gente que tiene más dinero quizás que otros, y hay comentarios, y de hecho lo confirmó el candidato Alberto Fernández, que va a subir bienes personales, y eso genera resquemor también, porque es como que es un juego de suma cero, ¿no? De buscar de subir los impuestos, por ahí es lo que menos espera también la gente que genera empleo y los empresarios. Pero por supuesto, yo creo que el generador de empleo tiene que ser la actividad privada. Nosotros estamos para crear empleos, para crear riquezas, que no tiene que ser una mala palabra, para reinvertir. Pero para reinvertir tenemos que tener utilidades, sobre todo donde hoy el costo financiero es lo que vale la plata cuando uno pide un préstamo. Hoy el costo financiero es carísimo. La gente normalmente se da cuenta cuando paga la tarjeta o refinancia lo carísimo que es eso. Imagínense para una empresa pedir un crédito. Para una empresa muy chica ya pedir un crédito con la cantidad de trámites que tiene que hacer, ya se le complica. Para una pyme mediana, una pyme grande, con el costo financiero que tienen los préstamos, salvo algunas líneas que puede tener el Banco Provincia o que ha tenido el Banco Provincia últimamente, realmente resulta imposible. Hoy pedir un préstamo, yo lo dije, es como suicida. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a financiar los proyectos? Bueno, eso es lo que yo siempre digo, fundamental el crédito, porque sin crédito no se genera riqueza. Es la única manera de fabricar algo nuevo fuera de lo que ya existe como un objeto real, al crédito, y no lo hay. Totalmente de acuerdo. Y todas las empresas que están, también muchas están cerrando para prevenir y por miedo de lo que vendrá, porque aprovechan también a echar gente, algunas, porque tienen miedo que después no los dejen echar. O sea, está pasando de todo. A ningún empresario le gusta echar gente, al empresario le gusta tomar gente, crear nuevas líneas de producción. Al comerciante que tiene un negocito le gusta tener 2 negocios. El tema es que se den las condiciones macro para que eso sea posible. Bueno, el sector privado es el único que se ajustó, que lo hablaba con un miembro de la Unión Industrial Argentina, y el sector público no. Y de hecho vos fíjate que todo lo que están planteando como propuestas es justamente más impuestos, todo ajuste, pero de ajustar el sector público, que en definitiva es lo que se hizo, porque ponen como ejemplo Uruguay, ponen como ejemplo Uruguay, que a la Portugal, que a la tal, a la cual, se sacaron el aguinaldo, rebanaron los sueldos, hicieron un ajuste que acá no escuchás a nadie. De medidas como sacar el aguinaldo, bajar los sueldos en un momento que a la gente, sector público, sector privado, a la gente la plata que tiene en el bolsillo no le alcanza. Es decir, hoy la inflación que tenemos, una inflación del 50%, es imposible subsistir con este impuesto. Es el peor impuesto en el fondo que podamos tener porque nos quita todo el valor adquisitivo. Hoy la gente realmente está pasando por necesidades. Entonces yo creo que lo urgente es atender esas necesidades, pero no nos podemos quedar siempre en lo urgente. Por eso creo en los consensos, en llegar a acuerdos, en tener 4 o 5 puntos básicos donde todos nos pongamos de acuerdo y trabajar en eso. Todos queremos una Argentina más rica. Los empresarios lo que más queremos justamente, en mi caso que vivo prácticamente del mercado interno, porque el 95% de mi producción se va en el mercado, interno, que la gente consume. Claro. La gente consume si está mejor y tiene plata. Pero es todo un ciclo virtuoso que se tiene que dar, no es atacar una sola de las variables. O sea que lo fundamental es que se sienten a hablar lo que están tratando de hacer, un consenso. Podemos hablar todos. Y hablan de un congelamiento de precios y salarios. Bueno, por 6 meses. Yo sabes lo que tengo miedo, te lo digo porque yo también tengo mis años. ¿Sabes lo que tengo miedo? Que después se endulzan y quieren que dure un año y medio y después termina todo reventando por los aires como pasó otra vez. Todo eso ya lo vimos, ya son cosas que han pasado. ¿Qué opinas? Y yo opino eso, que si vos atacás solamente los salarios, los congelás, o atacás los precios, pero no congelás todo lo demás, decir que no se puede congelar. Es decir, no me parecen que sean medidas exitosas. Y pienso que Argentina ha crecido
también institucionalmente. Hay que rescatar las cosas buenas. El gobierno ha hecho una buena política institucional, de relaciones exteriores, miramos al mundo. Cuando dicen vivir con lo nuestro, no estoy en desacuerdo de vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro es también vivir de acuerdo a lo que producimos y a lo que seamos, no gastar más de lo que tenemos, achicar gastos. Y vos te achicás en tu casa el gasto, el ama de casa se achica, yo me achico, todos nos achicamos. También le corresponde al Estado, si somos nosotros. Sí, pero Somos no se nosotros. achican. Hasta ahora nadie habla, yo no escucho a nadie achicar el gasto del sector público. Es más, hablo de que van a Y financiar, no van a estoy emitir hablando de gastar, y van a de cobrar bajar más sueldos, impuestos. no tiene nada que ver con el tema de bajar sueldos o sacar aguinaldo. Bueno, ojalá que se dé lo que vos decís de la propuesta del consenso y por un tiempo que realmente permitan que durante unos meses, porque va a tener una luna de miel el próximo presidente de unos meses nomás. El que sea el próximo presidente obviamente no la tiene fácil, pero tiene una gran oportunidad también de cambiar o mejorar la Argentina. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas Yo estado acá a vos, y la muchas verdad gracias. es que nos vamos a ver después de las elecciones. Dale, a ver bárbaro. quién, porque es altamente improbable, pero existe la posibilidad también de que vuelva a ganar Macri. Dicen que es No, yo altamente por eso improbable. sea quien sea el presidente. Yo no voy a hablar, aparte de las encuestas se han equivocado tanto Sí, y yo no. no soy quien para decir quién va a ser el próximo presidente. Lo único que sea la va a tener difícil, ¿no? Y vos vas a seguir como empresario remando en Espero dulce de que leche sí, como todos los sí, empresarios por de la supuesto. Argentina. Todos los argentinos de la Todos Argentina. los argentinos. Bueno, te felicito, Martín. Gracias. Después de la pausa, Santiago es valiente. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Aquí estamos entonces con el experto en impuestos que nos tiene a maltraer todo el mundo pagando tantos impuestos, Santiago Valiente. Gracias Por por favor, venir. Elizabeth, ¿cómo te va? ¿Bien? Y bien, bárbaro, siempre entendiendo que los empresarios pymes, claro, remandan dulce de leche la cantidad de impuestos. Bueno, y además escuchando a los candidatos que muchas veces ven como salir, entre otros casos, dijo Alberto Fernández, que iban a subir el impuesto a los bienes personales a la uruguaya, no sé qué país que aplicó, Sí, que de paso, dicho sea de paso, estos países aplicaron una reducción del gasto público, ¿no? Del sector público. Pero de eso no hablan, bajarse de los gastos públicos del Estado y de los políticos no hablan. Hablan de cargar tinta sobre el sector privado. ¿Qué opinás? Porque la realidad es que dijo, bueno, el que tiene el auto y la casa, no. Pero fuera del auto y la casa, cualquier empresario pyme tiene algo más que un auto y una casa. Tiene un departamentito con su esfuerzo, una casa quinta, un auto. Obviamente, a ver, los impuestos tienen que cobrarse en función de la capacidad de contribuir. Si uno no tiene capacidad verdadera de contribuir y una, digamos, una ganancia importante, porque acá de lo que se trata es de que se tribute esencialmente sobre el impuesto a la renta medidas de manera real. Este tema lo quiero tocar porque está vinculado con bienes personales, Elizabeth, porque en realidad vos fíjate que la inflación es como el diablo, porque te muestra las apariencias y esconde las realidades. Y esto no es, nunca fue tan cierto como esta situación en el tema impositivo. Vos estás tributando un impuesto nominal. El ajuste por inflación, que dicho sea de paso, te paso el aviso, algo te dije, junto con Gerardo Vega, acabamos de terminar, contador público amigo de Junín, acabamos de terminar el libro que salió hoy de la imprenta sobre el tema de ajuste por inflación. Pero es fundamental corregir por inflación los resultados. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que el impuesto a los bienes personales se está cobrando sin considerar deudas. Prácticamente, la única, la hipotecaria por la compra de casa-habitación, que además la casa-habitación no va a estar grabada, ya con la última reforma. Con lo cual, digamos, la tasa, fíjate que está en máxima en el 0,75. En Uruguay, que dicen los políticos, está entre el 0,40 y el 0,70,
y además permite tomar deudas, con lo cual es otra película. Hablar de gravar a las inversiones que están en el exterior, titularidad de un residente argentino, es algo realmente por ahí dicho sin pensar mucho, porque esas riquezas se van, la localización de las riquezas es absolutamente cierto. Y la relación que te hago entre ganancias y bienes personales es que yo para comprarme un bien tengo que haber ganado la plata y pagué primero impuesto a las ganancias. Entonces, esta superposición de tributos no se da prácticamente en el mundo. ¿Vos sabías en cuántos países tienen impuestos patrimoniales? Yo En sé que los bienes poquísimos. personales los sacaron de casi todos los países de Europa porque se Exactamente. iba la gente y compraba la propiedad del país de al lado, que no lo tenía. O sea, Exactamente, Elizabeth. actores como Gerard Depardieu lo hicieron Hungría, en Francia. así fue, y eso es lo claro. que hablábamos recién. Hungría, Alemania, Suecia, ¿en qué otro país no está? Italia. En el único país que está es en España, Bélgica. Francia, Bélgica, pero son 2 o 3 países que además los mínimos son otros números. Acá Cobran tenemos mucho un menos mínimo, que acá, mucho menos. pero además el mínimo sobre el cual superado se comienza a tributar, acá en la Argentina está en $33.000 y se sigue pulverizando porque el dólar sigue subiendo. Bueno, dijo que Entonces, una casa y medir un auto no, en pero yo pesos- pensé, un auto y una casa, bueno, no, pero y entonces el empresario pyme, todo lo que le dan, que lo puedan llegar a ayudar en una pyme, se lo van a terminar sacando, porque Pero con ahí la ya no casa, estás el habla- departamento, el auto que se compró, Ahí ya no estás, sí. o la quinta, o sea... Ok, no estás hablando ¿Estoy de bienes equivocado o me personales. parece a mí? Sí, no estás hablando de bienes personales o estás hablando de pymes. Pymes es otra historia. Sí. La persona humana le están obligando a tributar bienes personales cuando en el mundo este impuesto no existe porque somos los únicos. Lo que existen son algunos impuestos patrimoniales de lo que fue impuesto al patrimonio neto en la Argentina en 1975. Pero dijo que lo O van a sea, aumentar. Sí, lo quiere aumentar al 2,5% y esencialmente O sea que- quieren castigar a los bienes que están en el exterior y a las inversiones financieras que están en el exterior, porque la Argentina aplica lo que se llama el concepto de patrimonio mundial. Entonces, lo que quiere la gente es no ser residente en la Argentina. O sea, irse a vivir al exterior que, o hacer de cuenta se van que a ir, vive en el exterior. se van a ir. Y otra cosa, aparte que se van a ir, ¿en cuántos años ese expropiatorio? Porque son confiscatorios. ¿En cuántos años la persona se queda sin la propiedad, diríamos? En cero, si tenés el mismo patrimonio siempre, pagás todos los años, es la foto, al 2,5%. En 40 años se lo quedaron Fíjate, entero. sí, claro. Pero esto tiene que ver con Es todo el ridículo. resto de la estructura tributaria. No se puede hablar de esto solo. Hay países que no tienen, Estados Unidos no tiene un impuesto patrimonial, pero tiene un impuesto a la herencia muy fuerte. O sea que puede haber un montón de cautelares porque es inconstitucional. Yo creo que en ese... Mira, ya el 1,25% que estaba en la época de Cristina era un impuesto sumamente elevado. Internacionalmente se considera que este impuesto tiene que ser ínfimo solo para controlar los incrementos de patrimonio. ¿Va a haber Este entonces es el objetivo. medidas cautelares? Este es el objetivo. ¿Puede haber medidas cautelares? Puede haberlas, por supuesto que puede haberlas, porque como está estructurado además actual, te digo una cosa, Elizabeth, hay situaciones donde gente que compró propiedades en 1992, en $1 millón, no paga impuestos a los bienes personales. Y vos podés haber invertido comprando un inmueble de 60 metros cuadrados en 150 o $200.000 y vos pagás. Bueno, no solamente eso, sino que piensan aumentar también los derechos de exportación, las retenciones. Bueno, esa también es otra historia. Se sigue sin comprender que esto es un impuesto a los ingresos, que esto castiga muchísimo a todo lo que es el agro en lo que es las situaciones de emergencia. Porque en una emergencia agropecuaria, sequía, piedra o agua, terminás teniendo una producción muy menor y sin embargo sobre esa producción te hacen pagar este impuesto especial que alguien le dijo que se llama retención. Bueno, aumentando ¿Por las qué? retenciones en el gobierno anterior, lo único que han Son logrado impuestos. es disminuir el área sembrada y disminuir la producción. Bueno, O sea, fue lo que pasó. Cada vez Terminamos se genera en los menos últimos, riqueza. claro, no Cada vez se genera exportábamos menos carne. riqueza en la Argentina. No es una solución de ninguna manera. Lo que pasa es que es un impuesto muy fácil de cobrar y justificado en la diferencia de cambio. ¿Van a Si es hacerlo? por eso, ¿Lo van a hacer? yo Si creo gana que el son frente de capaces. todos. Yo creo que son capaces de subir más de lo que ya tenemos. Bueno, Esto es la gran preocupación ¿cuál y es tiene tu que ver con la opinión? diferencia de cambio. Porque yo pensaba realmente que la solución no pasa por subir impuestos, sino por No, pero generar más pero riqueza, que claramente. bajando línea mayor inversión
para, de alguna manera, que la plata alcance a través de los dólares de las exportaciones. Que si no es un juego de suma cero donde repartís la torta, vas dando vueltas, la torta se va a ir achicando o se van. Pero además, a Eso medida es que lo se que yo aumentan creo, los pero impuestos, ¿vos la qué opinás? recaudación baja. A medida que se aumentan los impuestos, la recaudación termina bajando. ¿Por qué? Por evasión. Y la evasión es el peor de los males. Estamos en esta situación donde, obviamente, siempre que se saca un impuesto o se reduce, dice, ¿por qué lo reemplazo? ¿Por qué tengo que reemplazarlo? Reduzcamos los gastos públicos. Tenés que bajar el gasto Lo dijo público. Martín Cabrales muy claro. Bajen el gasto. Lo dijo Martín No muy quieren claro. bajar el gasto, Santiago. Pero, es lo que estamos pero hablando. esto es la estatización. Y la estatización es lo peor que le puede pasar a un país. Ya tenemos todos los ejemplos en el mundo. Termina mal. Termina mal. Yo por pienso supuesto que sí. no. Hay que crear condiciones e incentivos para que se genere riqueza. Y eso implica una reducción tributaria y un cobro de impuestos acorde a la Constitución Nacional, que no es lo que pasa hoy. Gracias, Santiago. Bueno, un beso. Yo Muchos me saludos. despido hasta la próxima semana. Gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien.